Bienvenidos a un nuevo devocional. Palabra de aliento con el hermano Richard Pérez. Bienvenidos a este nuevo devocional la mañana de hoy. Yo quiero hablar acerca de una historia maravillosa que está registrada en Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Y quiero que prestes atención a este milagro que hizo el Señor resucitando el hijo de una mujer. Dice así: aconteció después de que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Esta historia relata la terrible tragedia de la muerte de un hijo de una mujer, que no solamente se había muerto su hijo, sino que ya había fallecido su esposo. Era viuda y su única esperanza estaba en su hijo, que también había perdido la vida. Qué tragedia le había acontecido a esta mujer. Qué trágico suceso estaba viviendo la vida de esta señora, que no dice su nombre y se le conoce como la viuda de Naín. Iba camino a enterrar lo único que le quedaba para sus conocimientos. Quizás ella, después de ese entierro, no le quedaba ninguna razón para vivir, porque era su único hijo y ya había fallecido su esposo. Dice la Biblia que Jesús iba pasando por ahí. Por casualidad de la vida, no lo creo, porque siempre Dios lo que hace, lo hace con propósito. Para Dios no hay nada imposible. Quizás esta mujer estaba orando, estaba clamando o le estaba preguntando a Dios el porqué de las cosas, pero ese día, cuando nadie se lo esperaba, Jesús iba pasando por esa ciudad llamada Naín. Y cuando ve a la mujer, dice la Biblia que se compadeció de ella. Compadecerse es sentir lo mismo que siente la otra persona, es ser empático con aquella persona, y Jesús sintió eso por ella. Tanto así que le dijo: no llores. Ahora, imagínate tú pasando por una tragedia, pasando por un proceso parecido a este, y que te vengan a decir que no llores. ¿Cómo no vamos a llorar si estamos enterrando a un familiar, a un ser amado? ¿Cómo no llorar en medio del proceso? Pues lo que nosotros, o lo que esta mujer desconocía, es que aquel que le estaba diciendo no llores era el dador de la vida, o es el dador de la vida. Nosotros lo podemos entender porque ya lo vemos mirando hacia atrás, pero esta mujer no sabía quién era aquella persona que le decía que no llorara. Por eso el Señor nos puede decir en este hermoso día: no llores, porque yo estoy contigo. Y ese no llores era simplemente un no llores, como cuando nosotros vamos a ver a un familiar que partió o a dar el pésame a alguien. No llegamos y abrazamos y le decimos sentido pésame. Pero ¿qué podemos nosotros decir? No llores. Nosotros no podríamos decirle no llores, porque esa persona se va a ofender. ¿Cómo no voy a llorar si se ha muerto un ser querido? Pues Jesús no le dijo sentido pésame. Jesús le dijo a esta mujer: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, o sea, el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre su hijo. Eso es un milagro sobrenatural que quizás mucha gente ni siquiera lo crea, que quizás mucha gente ignora, pero está en las Escrituras. Y esta es la palabra de Dios. Y si la Biblia me dice que Jesús puede resucitar a los muertos, yo tengo que creerlo. Aunque tu vida parezca incierta, aunque tú crees que ya todo ha llegado a su final, como esta mujer viuda, que para ella la vida ya se había terminado. Quizás ella estaba deseando hasta morirse, porque ya se le había muerto su esposo y iba camino a enterrar lo único que le quedaba. Quizás ella ya no sabía ni siquiera para qué vivir. Pero ese precioso día, aunque para ella fue horrible, el Señor se manifestó en su vida. El Señor le dijo: no llores más, y resucitó a aquel que había muerto. Pues ese es el poder de nuestro Dios. ¿Y qué tiene que ver ese tema con nosotros en este tiempo? Pues nosotros tenemos a ese Dios, a ese Jesús con nosotros. Quiere decir que sí hay esperanza para nosotros. Quizás mucha gente que ve este devocional, su vida tampoco sirva para nada, o ellos creen que su vida ya no tiene sentido, carece de significado. Quizás no es que se murió alguien, pero quizás tu vida no va para ningún rumbo.
Pues yo vengo a decirte que el Señor está contigo y te dice que no llores más, que Él puede restaurar tu vida. Usted se imagina la vida de esta mujer viuda, porque ya era viuda, pero seguía siendo madre. Ella tenía la esperanza en su hijo, porque su hijo le iba a dejar descendencia, le iba a dejar nietos, le iba a dejar una familia, pero su hijo estaba muerto y el Señor se lo devolvió. Quiere decir que Dios puede restituir muchas cosas que nosotros hemos perdido o hemos considerado que ya no vamos a tener más, pues el Señor hace milagros. Y ese es el Dios que nosotros tenemos y vamos a depositarle toda nuestra fe y toda nuestra confianza a ese Jesús que puede resucitar hasta los muertos si es necesario. Pues yo no sé cuál será la realidad que tú tienes hoy, pero vamos a aferrarnos a esta palabra, que Dios puede resucitar aquello que se ha muerto, lo que tú crees que vas camino a enterrar o lo que ya está enterrado, como Lázaro. Lázaro, ven fuera. Lázaro también se levantó de entre los muertos con el mismo poder de nuestro Dios, con el mismo Señor Jesucristo, ese que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que vamos a aferrarnos a esta palabra y como siempre te saluda tu hermano y amigo Richard Pérez, quien habló para ti. Bendiciones. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales.